cómo la salud mental está relacionada a su ambiente. Lo hablabas ahorita con las neurodivergencias, en que el problema no es la persona que tiene la neurodivergencia, sino su entorno. Antes de terminar la carrera, incluso antes de acabar de estudiar medicina, aprendí a meditar, con cero contexto de lo que era esa práctica. Y para mí fue muy claro como un cambio en la calidad de vida, en el efecto de la práctica en mi vida. Para mí fue muy evidente desde el inicio, ¿no? Bienvenidos a este tercer episodio de la segunda temporada de EmpowerMed. Yo soy Jaime Villalobos, tu host y fundador de Rianda. Yo soy el doctor Jorge Fernández, médico integrativo, fundador de Doctor Mindful. Y el día de hoy nos acompaña la doctora Xochitl Martínez. Bienvenida. Muchas gracias. Hola, doctora. Ella es médico psiquiatra formada en el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM, certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría con una especialización en adicciones. Ha ocupado cargos clave en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y actualmente trabaja en el IMSS, además de ejercer su práctica privada en Ciudad de México y Cuernavaca. Participa activamente en la elaboración de guías clínicas en el Consenso Latinoamericano de Depresión en el 2003. Es una experta con una visión holística y humana de la salud mental, perfecta para este episodio, donde Definitivo. unimos y este podcast donde unimos ciencia y conciencia. Ay, muchas gracias por la invitación. A ti, doctora. Pero antes de empezar, recuerden suscribirse, darle like al video, compártanlo, comenten, ayúdenos a que el algoritmo haga que esto llegue a más personas. Porque la enfermedad, si ustedes recuerdan, bueno, la famosa, pues sí, el concepto de la OMS es, bueno, es como el completo bienestar físico, mental Sí, y social, y no completamente la ausencia sí. de enfermedad en el caso de la salud. Entonces, en psiquiatría aquí tenemos una variante muy peculiar. En nuestros manuales de diagnóstico aparecen como trastornos, trastorno depresivo, trastorno de ansiedad. Y de repente las personas dicen, bueno, es que ¿cuál es mi diagnóstico? Entonces, ¿es una enfermedad o no es una enfermedad? Ujú. ¿No? Digo, para empezar. Y son Sí. trastornos porque tenemos tantas causales que realmente no hay una en específico, por ejemplo, como una neumonía por, no sé, por la bacteria que ustedes quieran, ¿no? Es decir, que le hacemos, damos tratamiento específico para esa bacteria y la persona ya quedó libre de esa Ok. enfermedad. Ok. Nosotros no. O sea, hay trastornos, por ejemplo, los trastornos depresivos que bien tratados a tiempo, con las situaciones adecuadas, sin una adecuada historia clínica, que involucra además descartar otro tipo de situaciones médicas, porque a lo mejor por trasfondo tienes un problema de la tiroides, Claro. a lo mejor tienes ahí, no sé, una epilepsia que nunca ha sido bien diagnosticada, se convierte nada más, por decirlo así, como en un síntoma. Entonces, el paciente puede salir de ese cuadro depresivo. Además que también tenemos que tomar en cuenta ahorita que, como decía Jaime, bueno, es que ahorita tengo TDA, empezó por el scroll, sí, pero pues a lo mejor sí hay ciertas características como de, ok, me sentí triste, no por eso ya tengo depresión. Claro. O así, es que tengo mucho trabajo, o no dormí bien, no, es que estoy ansioso. Entonces, eso tampoco es que yo ya tenga un diagnóstico como tal de un trastorno de ansiedad. Sí. Es nada más como el síntoma. Sí. O incluso los mismos trastornos por drogas. Entonces, las drogas en general, digo, son ciertos mecanismos que pues, hemos encontrado a través de la historia como para aliviar incluso ciertos síntomas. El alcohol, por ejemplo, está muy sabido que las personas que generalmente consumen ciertas cantidades de alcohol casi siempre tienen características de ansiedad, por ejemplo, o depresión, Ujú. ¿no? Las personas que consumen más estimulantes son un poco más depresivos, ¿no? O Ujú. sea, tiene que ver ya con características químicas, pero como tal, tampoco es una enfermedad, Claro. porque sí podemos salir de las adicciones. Claro. Entonces, sí es algo como bastante, digamos, complejo en ese Ujú. sentido. Y lo primero que hacemos los psiquiatras, porque aquí sí valdría la pena decirlo, es hacer una historia clínica de tal magnitud completa Ujú. que descartemos primero todo lo demás. O sea, el psiquiatra lo primero que hace es descartar que haya otras condiciones médicas no de salud mental propiamente que nos estén
porque o sea, y aparte, otra cosa que a mí últimamente se escucha mucho, bueno, ya tiene algunos años, ¿no? Esta tendencia de, y tú nos dirás, ¿cómo está evolucionando el tema, por ejemplo, de la neurodiversidad, ¿no? Que es como esta forma de cosas que veíamos como un trastorno, pues ya lo estamos viendo como variaciones que no consideramos patológicas o no sé cómo llamarlo, de ciertas condiciones, ¿no? Como todo este rango de los síndromes que tienen que ver con el autismo, Ah, etcétera. el mismo TDA, que es una Ajá. neurodivergencia. Exacto. O sea, Nosotros tuvimos, sabían, porque creo que se tenía que cambiar forzosamente, poner ahora sí que esta condición de neurodivergente. ajá, ¿Por qué? Porque son personas que tienen un funcionamiento adecuado, son personas productivas. Por ok. ejemplo, los chicos que a temprana edad, sobre todo, porque eso es lo que se busca actualmente, diagnosticarlos, por ejemplo, un síndrome de Asperger, ¿no? Un trastorno neurodivergente de Asperger, que antes, así como trastornos de autismo, ¿no? Y Ujú, Asperger y en todas sus ujú, variantes, no eran vistos como, pues, como nada más como con ciertas características, era así como una enfermedad y no. Son ujú. personas que incluso tienen altas capacidades Exacto, ¿no? y Claro. que lamentablemente, bueno, por cómo funcionan ciertas áreas en su cerebro, por ejemplo, son más sensibles, son personas que les tenemos que dar en este caso algo que se llama terapia ambiental para que puedan desarrollarse ahora sí que lo más cercano a lo que los niños que no lo tienen se desarrollan. Son niños que pueden ir a una escuela sin ningún problema. Lo que falta es también la información para los maestros, porque ahí es ahora sí que es donde vienen Claro. las complicaciones para los papás. Tengo la fortuna de tener varios pacientes que tienen hijos con estas características neurodivergentes y son niños, digo, recordando una de ellas, el niño tiene 10 años y ya aprendió a hablar chino y Guau. sabe matemáticas avanzadas y de repente Sí. los que lo hacían a un lado eran los propios maestros, Ujú. Mm, sin poder comprender toda esta parte diferente o de divergencia. Mm. A mí eso me parece lo más interesante de esta plática, es cómo la salud mental está relacionada a su ambiente. Lo hablabas ahorita con las neurodivergencias, en que el problema no es la persona que tiene la neurodivergencia, sino su entorno. Y a lo largo de la historia, pues se ha visto también esto, ¿no? Las personas que tenían sensibilidades hacia la luna, lunáticos, ¿no? mm, Las personas que tenían algún tipo de habilidad, no, como aislado y un poco repeler a lo que puede ser diferente. ujú. Me hablabas también de cómo ha cambiado la forma de los hospitales psiquiátricos y ahorita me pregunto, tú que lo vives, ¿no? ¿El hospital psiquiátrico ya es un hospital psiquiátrico actualizado o estamos atrás en la forma en la que estamos tratando la salud mental hoy en día en México específicamente? Híjole, pues ahora sí que voy a ocupar ahorita una frase muy actual. Todavía no somos Dinamarca. Eso es No, Todavía no somos todavía Dinamarca. seguimos en un camino. gran país. Creo que de verdad hay que hacer cada quien en nuestra trinchera lo mejor posible y eso lo vemos reflejado definitivamente en la salud pública. Efectivamente, los hospitales psiquiátricos, la diferencia, lo que les comentaban respecto al manicomio, en el manicomio la gente se quedaba por años. E incluso ahí había malos manejos y demás, ahora ya no. En el 68 que es cuando empieza a haber todos estos cambios a nivel poblacional y de reestructura de la ciudad, hablábamos de que se construye el Fray Bernardino, también se construye lo que es el Hospital Psiquiátrico Infantil, justo creo que el infantil llegó un poquito antes que el Fray Bernardino, cambia el esquema a un esquema ya más médico, más hospitalario, con más estructura hacia, obviamente, una atención médica integral en salud mental. El problema es que lamentablemente, por situaciones, obviamente, de presupuesto también, no contamos con, pues ahora sí que los equipos, la Mm, posibilidad incluso de dar, a veces ya ni siquiera el diagnóstico en cuestiones, por ejemplo, neurológicas, descartar que, por ejemplo, si un paciente llega con un estado, por ejemplo, de delirium, que también nosotros lo vemos en cuanto a salud mental, por ejemplo, en el caso del hospital donde yo estoy, no tenemos la estructura, digamos, ujú, para hacer un diagnóstico que descarte otro tipo de, por ejemplo, infecciones, la existencia
de una alteración estructural en el cerebro porque no tenemos la maquinaria que existe en la mayoría de los hospitales. Ya. Estamos todavía como que muy abajito de lo que debería ser un hospital psiquiátrico integral. ¿Qué es un resonador? Un resonador, Un pues, PET. sabes, pues bueno, el PET ya sería como mucho, mínimo una tomografía, Ujú. estudios de Ujú. laboratorio, y eso tiene que ver con la estructura que tienen las instituciones. Por ejemplo, el Hospital Psiquiátrico, el Fray Bernardino sí lo tiene. Ujú. A veces hay fallas, a veces falta de presupuesto, ahí está justo precisamente ese detalle. El Instituto de Psiquiatría también los tiene, pero han tenido todas estas condiciones de que han ido poco a poco, no se abrieron con toda esa Ujú. magnitud tecnológica que ahora Ujú. ya tenemos. Digo, y ahora si nos metemos más a lo que está ahorita en boga, todo lo genético, Ujú. pues Eso es todo un tema. de entrada, nos falta mucho por llegar ahí. Y Sí. los pacientes no tienen acceso. Y bueno, en el caso donde yo laboro, que es un hospital del Seguro Social, hasta ahorita únicamente van las personas que tienen la derechohabiencia. La mayoría de la población mexicana no tiene derechohabiencia a ninguna institución. Sí. Digo, se Sí. trata de ir haciendo cada vez más amplios los servicios de salud y creo que es parte de lo que se ha estado tratando de hacer desde hace muchísimo tiempo, pero todavía no se ha logrado. Hay comunidades, ustedes lo saben, que hicimos servicio social y todo, que no tenemos la mínima estructura Sí. y Ujú. menos de salud mental. Sí. Incluso hay comunidades que están apartadas con toda esta parte, pues definitivamente en cuanto al no conocimiento y al uso de otro tipo de, digamos así, de terapias, cuestiones de Ujú. creencias. Cada vez, digo, es algo impresionante. Vemos personas que llegan aquí a la Ciudad de México que estuvieron 20 años con un proceso de esquizofrenia, bipolaridad y que nunca han sido tratados porque no sabían que eso se Sí. podía en un momento dado. O sea, a mí me pasó, me ha tocado ver pacientes que llegan así en calidad de completo descuido a nivel de salud mental. Sí. Vas. Sí. Sí. Es que ahorita me acordé, hay muchos entornos en los que es común decir, pues es que yo escucho voces, ¿no? Que me dicen qué hacer, Sí. ¿no? Y en el mundo espiritual es súper normal que te digan eso, Sí, total. Sí, ¿no? a O de veces, que yo veo Sí. cosas. sí, a veces Es hasta como, eso es enaltecido, ¿no? exacto, y es como, qué padre que lo escuches. Y a mí siempre me queda esta duda de que, oye, ¿cómo sé que Sí. no estoy esquizofrénico y lo que estoy Es Dios, es la escuchando sí esquizofrenia. es mi conexión con ya sabes? Sí. Eso me causa mucho conflicto. Y estas cosas como que nos contabas, el vudú, ¿Qué fue vudú? lo viste, ¿no? Sí, yo lo viví, Lo viste. lo viví. Era Me eso. consta, sí. O sea, hay como Sí. una línea bien delgada entre lo que sí es y lo que no es. Ujú. Y un poco me regreso a eso, como ahorita salud mental ya estamos integrando todas estas prácticas, tratando, no lo sé, aceptando que hay personas que tienen dones. Ciertas características, sí. No, pero además, o sea, en el tema específico, por ejemplo, de la detección, o sea, por eso es que existe como área médica la psiquiatría. O sea, vivimos en un país, insisto, somos un país rico en todo, por eso digo, por eso hay tantos, ahora sí que, tantas personas peleándose a nivel, del poder, ¿no? En este país, porque somos ricos culturalmente. Ujú. Ujú. Entonces, en psiquiatría, y eso tiene, ahora sí, por lo menos unos 30 años antes de que yo estudiara la especialidad, se conocían este tipo de cosas. A todos nos pasó, pero también hay que tomar en cuenta que los diagnósticos per se, pues sí, son como, digamos así, son nuestras guías. Ustedes y yo hacemos diagnósticos, pero sirven para que el médico se ponga de acuerdo. Ujú. ¿No? O Mm. sea, así no sé, tiene una fractura, todos estamos de acuerdo, aquí se ve la fractura, Sí. ok, pero eso no le va a ayudar al paciente realmente. Eso es un muy buen punto, claro. O sea, ¿eso qué? Para la persona que... Y, o sea, yo me quiero ir a correr el maratón el siguiente año, Ujú. híjole, no, pues no se va a poder. Y lo que dices es muy interesante respecto, por ejemplo, a las alucinaciones. Digo, yo recuerdo en mis épocas de estudiante de psiquiatría, había un doctor el cual también aprecio muchísimo. Con él quedó muy claro esa parte que, a ver, no todas las personas que tienen alucinaciones tienen esquizofrenia. Pero si Wow. tú le preguntas a la población en general, oye, ¿usted sabe qué es una persona o cómo puedo identificar a alguien que tiene esquizofrenia? Lo primero que te dicen es porque escucha voces. Mm.
Y eso no es así. Hay personas que Claro. tienen esquizofrenia y no Y escuchamos. no escuchamos. Ok. Hay personas que escuchan voces y no tienen esquizofrenia. Y si tú hubieras dicho que escuchas voces por el motivo que sea, en la Edad Media te cortaban la cabeza. Sí, claro. O sea, eso es lo que hemos avanzado bastante en el tema de los diagnósticos, sí, pero más bien en el estudio profundo de la salud mental. Esa es mi pregunta, o sea, y tiene que ver con esto. ¿Cómo va avanzando esto? Porque, por ejemplo, yo no te he platicado esto de mí, pero, por ejemplo, yo escucho muchas voces aquí. No, pero yo antes de terminar la carrera, incluso antes de acabar de estudiar medicina, aprendí a meditar con cero contexto de lo que era esa práctica. Y para mí fue muy claro como un cambio en la calidad de vida, en el efecto de la práctica en mi vida, para mí fue muy evidente desde el inicio, ¿no? Y me acuerdo que eso fue hace 12 años. Y cuando le platicaba a los amigos de la facultad que había aprendido a meditar, me decían, oye, ¿y qué es eso? ¿No? Como si yo estuviera haciendo alguna especie de magia o de ritual muy esotérico. Y empecé a estudiar el tema y me di cuenta que, por ejemplo, antes de los 70s, cuando empezó el boom de estudiar el mindfulness desde una perspectiva neuropsiquiátrica. Totalmente estudiada. Exacto, Evidencia. exacto. Ahí empezaron a estudiarlo, pero antes de eso el que meditaba hasta medio lo consideraban para diagnósticos psiquiátricos, ¿no? Sí. Entonces, o sea, hay muchas prácticas como de folclore o de tradiciones muy antiguas que en algunos puntos, o sea, se ven como algo fuera de la norma de lo que es sano mentalmente y poco a poco se van integrando a ya hacer o una neurodivergencia o como el mindfulness que ahora le llaman terapias de nueva generación. ¿Cómo Alternativas. alternativo? Alternativo. ¿Cómo va evolucionando? O sea, ¿cómo es que algo pasa de ser, pues no sé, no aceptable a aceptable? No sé si la pregunta es clara. Ujú. No, ¿cómo pasó de ser a lo mejor una práctica que era, pues ahora sí que milenaria? Porque la meditación estamos hablando que es una práctica Sí. milenaria. Incluso, digo, hay quienes contienden que el budismo es el primer sistema de psicología con el que contamos, porque el budismo, más que una religión, es una teoría de la mente, ¿no? Así es. Pero por mucho tiempo la ciencia decía, no, ¿eso qué, no? O sea, entonces, ¿cómo se van ganando esas fronteras o cómo se van expandiendo esas visiones de los psiquiatras? Porque para mí creo que la psiquiatría es de las especialidades médicas que más va ampliando sus horizontes a una velocidad bastante acelerada. Y sí, sobre todo en unos 30 años para acá, la Sí, psiquiatría cambió completamente el paradigma en cuanto a cómo lo veían en un momento dado y en el tema del tratamiento en general de salud mental. Lo que ahorita, el ejemplo que pones que es una de las situaciones más, para mi gusto, como más increíbles y maravillosas de cómo se fue metiendo en el tema de salud mental, ya incluso a nivel médico, sí, con evidencia. sí. Justo es el que, pues, uno de los ejemplos es el yoga, por Mm, ejemplo. El yoga y la meditación, cómo llegaron a ser ya parte de nuestro casi stock de tratamiento, porque totalmente. sí es ya una práctica que tiene como tal esa evidencia médica científica. Sí, ¿Por qué ahora sí la tienen? Porque ya existen estudios de neuroimagen que han comprobado que el hecho de hacer yoga, y no cualquier yoga, específicamente, ese estudio yo lo leí hace como 10 años, fácil. Lo que es el Kundalini y el Hatha Yoga, que son como muy parecidos, hay ciertas diferencias, está evidenciado con imágenes, neuroimágenes, así, PET cerebral, sí, resonancias sí, magnéticas, el antes y el después, sí está comprobado. 100%. O sea, en Sí, el momento en el que ya llegaron estos aparatos, ahí sí la tecnología nos ha ayudado maravillosamente para poderle dar ya justo esa evidencia. Antes no lo había. ujú. Esa es la gran La diferencia. evidencia, La evidencia. ya. Ahí sí podemos utilizar en este caso la medicina basada en la evidencia, que sí, sí hay ya miles de casos en donde se ha visto pues sí, esta mejoría Mm, como tal. ok, Ya nosotros las catalogamos en el área médica, en salud mental, son terapias alternativas, son tratamientos en conjunto. mm. Complementario también Sí, se le puede llamar. completamente Sí. sí. No, y que nosotros, casi lo puedo decir así, si no me equivoco, la mayoría de los psiquiatras lo recomendamos. Meditar y hacer yoga hoy en día. Sí. O sea, ya está muy Hay un grupo asentado. de ejercicio, Ok, otra que está muy en boga, ahorita les va a sonar ahora sí que la frase, el intestino es el segundo cerebro.
Claro. Eso ya lo sabíamos los psiquiatras, bueno, las personas que dedicamos a salud mental desde hace mucho. ¿Qué le damos al paciente ahora? Los probióticos. Probióticos, sí. El probiótico ya está catalogado dentro de estos tratamientos. Hemos tenido incluso simposios así completos de psiquiatras, así completamente con incluso la industria farmacéutica. Ahorita está el boom Como de locos. es más, los Sí, probióticos y dependiendo, a ver, tienes ansiedad, hay un probiótico sí, específico, sí. hay una cepa específica. Entonces, sí hemos avanzado bastante en ese rubro. Y antes, y siempre les digo a los pacientes, bueno, si no hay este dinerito, porque pues también hay que cuidar el dinerito, los famosos búlgaros, ¿se acuerdan Claro, sí. de mamá? Siempre en casa De hubo unos. abuelita, y ahí estaban esos probióticos. Sí. Ujú. La kombucha sirve. La kombucha, El ese tepache incluso también puede ser, ¿no? tepache, o sea, nosotros ya traíamos ahora sí que toda esa información, las abuelitas, ¿no? Sí, Y México era un país, esperemos retomar eso, que no tenemos problemas de diabetes, obesidad, claro. hipertensión, o sea, todo eso ha ido lamentablemente cambiando por los malos hábitos, o sea, todo eso va en acompañamiento de la salud mental, sí, necesariamente. Oye, regresando al caso este que hablábamos de la paciente con diabetes que comía tortillas y frijoles, Ujú, tal vez, ¿no? También tomaba coca Seguro. y tortillas con probablemente. frijoles, ¿no? Sería como una buena pregunta. ¿Es realmente el problema la tortilla, los frijoles y el arroz? ¿O el problema es que lo acompañamos con coca? Somos el país más consumidor de Coca-Cola, ¿no? Nuestra Sí. Coca-Cola incluso dicen que sabe mejor que la Sí. del resto del mundo, o sea, sí. La verdad no sé. Sí, Ok, sí, es un buen dato. Oye, tenía una pregunta de cuando recomiendas a un paciente haz yogas, kundalini o medita, ¿a dónde los mandas? bueno, ¿O solo es la recomendación y el paciente encuentra por su lado la herramienta que le funciona? no, sí tiene que ser en una institución. Bueno, yo le digo instituciones, por ejemplo, la que tú tienes, que es bueno, una institución de tratamiento holístico en términos generales, donde sí haya personal que esté capacitado. Así como cuando buscas que el doctor tenga su cédula profesional, hay personas que tienen que tener certificaciones y que no nada más en yoga, o sea, sí tiene que haber como un background de cuestiones de salud mental. Ujú. Sí, y además, previo a eso también es importante decirlo, aunque son terapias que milenariamente las hemos utilizado, el nivel de estrés, de actividad que tenemos no es el mismo que tienen, no sé, esas Sí, un personas que monje en están un en... monasterio, por supuesto. Por supuesto, O sea, ahí sí hay que tomar en cuenta eso. Se tiene que acompañar del tratamiento si requiere el paciente por medicamentos también. supuesto. Y yo siempre se los pongo a los pacientes en otros contextos. Si yo tengo así como una fractura, ¿no? Primero me van a poner una placa. Si yo requiero una cirugía, primero me tienen que poner mis tornillos, mi plaquita, me tengo que rehabilitar y ya después voy a empezar el entrenamiento para el maratón. No Ujú, puedo luego, después de la cirugía, irme a correr. En muchas ocasiones los sí, pacientes empiezan a tomar el medicamento, se desesperan un poquito, ya quieren que el yoga haga inmediatamente un efecto así terapéutico y no es así. no, Incluso a veces se pide que, a ver, aguántenme sí, 15 días, realmente no es mucho, un mes dependiendo de la situación y entonces sí, vamos a la terapia, vamos al sí. yoga, otro tipo de situaciones, porque si no, también les ocupa mucho esto el caso de la diarrea. Si tú tienes diarrea, mi labor inicial es, a ver, te tengo que detener eso, ¿no? Y ya después, ya puedes ir a terapia, puedes ir a yoga, si no, pues te va a dar la diarrea ahí. Sí. Sí, incluso o sea, en el mundo del mindfulness está muy, cada vez más se ha vuelto un foco de estudio el tema de, oye, a ver, esta cosa no es inocua, o sea, tiene sus efectos adversos meditar. O sea, en pacientes con cierta labilidad o que todavía no son capaces a lo mejor de empezar procesos introspectivos profundos, quizá no vale la pena, ¿no? O sea, hay que esperar o hay que dar un tratamiento antes para que la gente esté lista, porque pues definitivamente empezar a abrirnos a la introspección no es una cosa cualquiera, ¿no? Explorar la mente es un tema delicado. Muy delicado. Incluso yo lo veo todavía más en lo que son estos famosos grupos de cuarto y quinto paso. No sé Ujú, si sí, les ha tocado escuchar. A mucha gente les ha servido, pero cuando tú tienes ciertas condiciones más sensibles, terminan de verdad abriendo ciertas situaciones demasiado dolorosas y muchos de ellos
terminan en hospitales psiquiátricos en unas crisis hasta Sí, psicóticas. sí, Eso es muy frecuente. ¿Por qué? Porque las personas que les empezaron a lo mejor a inducir ahí cierto tipo de terapia no estaban capacitados sí. tampoco. Sí, no saben hacer contención, no tienen primeros auxilios psicológicos. Y lo primero es interrogar al paciente, ¿cómo voy a exponer a alguien que yo estoy detectando que tiene ciertos niveles de ansiedad, depresión o incluso que a lo mejor ya cursó con un cuadro psicótico sin un Sí, tratamiento previo? sí, Sí es exponer mucho, sí. muchísimo al paciente. A mí eso me preocupa mucho, o sea, porque son prácticas que son fáciles de implementar, ¿no? O Ujú. sea, para prescribir un medicamento psiquiátrico necesitas una formación, necesitas entender farmacología, muchas cosas, ¿no? Entonces mucha gente no se atreve a recetar un antidepresivo, pero mucha gente practica un poco de yoga, practica un poco de meditación y siente que ya está listo para como impartirlo a otros. Y realmente son prácticas que creo que también tienen igual su grado de complejidad y de entendimiento que tener. Y que ameritan también lo que mencionabas, bueno, mucho respeto, ¿no? O sea, sí, porque son prácticas milenarias. Incluso, si metiéndonos un poquito a lo que seguramente vamos a hablar después, respecto al uso de sustancias como la psilocibina, cuestiones así más, digamos, de todo lo que tiene que ver con el peyote, las mezcalinas, las personas, si nos vamos a la parte, digamos, espiritual, se preparaban años antes de siquiera tener el contacto con la sustancia. Ahora ya no. A esa hora ya me compro mi boleto a Tulum, a mi retiro Sí, espiritual y a y darle. sea lo que Dios quiera. O sea, no. Sí, yo he visto pacientes que es increíble, así, nunca en la vida han hecho ningún tipo de sustancia, o sea, que a lo mejor tomaban alcohol leve o social, y de pronto se van a un retiro en la selva totalmente aislados y en 5 días reciben 10 dosis grandes de ayahuasca. Digo, wow, o sea, No, de hecho, hace poco, hace como 2, 3 meses, no mal recuerdo, una influencer se murió en un retiro de ayahuasca aquí en México. ¿a poco? Y el Sí. motivo fue, se empezó a sentir mal, ella pidió ayuda y como estaban en la sierra de no sé dónde, dijeron, no, espérate, es normal, es normal, es normal, y se murió esta chica. Sí. No recuerdo cuál es su nombre, pero lamentablemente ese tipo de cosas pasan porque las personas deberían tener pues una capacitación y de hecho hacer primero casi casi una historia clínica y decidir si la persona es o no es, digamos, seguro que utilice la sustancia, ya sea por una cuestión espiritual o hasta como coadyuvante en un tratamiento médico si Ujú, quieres. Y la mayoría de las personas que tienen esas actividades no tienen la menor idea, ni siquiera son médicos. Digo, ustedes y yo podríamos, incluso hacer valoraciones, ya sabes que tú no, claro. toda la parte de salud mental, pero está demasiado abierto. Eso es lo que no está regulado y también es un problema, ¿eh? Ahí está la gran hora de oportunidad en la que podamos Vamos, convivir. Vicente. Vámonos. Sí, No, pues ahí sí, podamos convivir. es un gran tema. Es muy interesante. Porque sí se necesita un médico que esté ahí presente, ¿no? Pero Sí. un Y en médico el pre. en el pre, claro, en el pre sobre todo, hacer una evaluación de decir, oye, esta persona, pues igual si quieres vas, ¿no? Pero ten estos cuidados, Ujú. porque se te puede ir para allá, ¿no? O sea, a mí me encanta saber que Jorge como médico tiene la formación en meditación, ¿no? Y que sé que le puedo referir a mis pacientes y que los va a orientar en un proceso de meditación sin meterse en otros temas que tal vez no vienen al caso, ¿no? Y Ujú, puede pasar si le digo, pues vete a meditar, a ver a dónde. claro. O tan sencillo, cuando estudiamos medicina, mi título dice médico cirujano y partero. Ok, pero no por eso sigo operando o No, eres manejando. cirujana, Y claro. pues claro que no. Mm. O a mí me dieron mis clases de trauma, ortopedia, pero no por eso opero como opera Jaime. No, o sea, ese es donde sí se está desvirtuando mucho. Ah, pero nosotros sí estamos súper vigilados. A mí me pide Secretaría de Eso es un Salud, tema, la sí. COFEPRIS, las certificaciones en las diferentes asociaciones. Y eso es lo que falta en el tema de estas alternativas de tratamiento. Si tú ahorita, si nos ponemos a buscarte en la computadora, a ver, nos vamos a un retiro de estos de lo que ustedes quieran, con que yo pague ya es más que suficiente, ¿eh? Sí, claro, totalmente. No me dicen, vamos a primero a darle una cita con el doctor Fulanito para Totalmente. ver si usted es candidato. No. No, Sí, no. Sí. No he visto eso. no. Y a ver, o sea, pues vamos a entrarle al tema, porque a mí
esto de que decías del tema de los psicodélicos, que ahorita nos puedes dar mucho el contexto de eso, a mí me parece fascinante porque en el mundo de la meditación, a mí me llamó la atención ese tema porque todos los maestros de los que aprendí en algún momento, todos hablaban en algún punto de este tipo de sustancias. Y hablaban de ellas desde una perspectiva muy útil, ¿no? O sea, de la meditación, como bien decías, es una práctica de muy largo plazo. O sea, no es una pastilla que en 2 días de estar meditando ya resolvió tus temas. Pero en el largo plazo o sea, cambia nuestro cerebro de maneras increíbles, nuestras perspectivas, nuestra experiencia de vida. Y entonces muchos de los maestros hablaban de estas sustancias como, como terapias o instrumentos que te ayudan decían como lo que haces en 10 años meditando, en una de estas sesiones bien instrumentadas o bien implementadas, lo obtienes en unas horas, ¿no? Y no es que para siempre eso dura, pero te da como un mapa de ruta para entender tu proceso, una nueva forma de vivir. Y a mí entonces, yo me acuerdo que yo tenía de la formación de la carrera, a lo mejor tú te acuerdas, en psiquiatría nos decían, nuestros módulos de psiquiatría nos decían, no, es que el SD te vuelve loco, ¿no? O sea, Te vas a quedar en te el quedan, viaje. la gente se queda en el viaje tomando esas cosas. Y entonces de repente como, sabes, yo aprendiendo de estos maestros empezaba a oír cómo hablaban de estas sustancias y dije, wow, qué interesante. Y luego me empecé a entrar en el tema y ya me enteré que en México pues somos la cuna de este renacer, porque digo, estas sustancias se han usado en todo el mundo en muchas... María Sabina Exacto. es Es nuestra iniciadora. exactamente. O sea, gracias a ella yo creo que es como, o sea, ella fue la mensajera al mundo de Sí, este tipo de sustancias que son muy ancestrales, que de milenios, como dices, la gente las usa porque algo producen en la vida, ¿no? Porque tienen beneficios. ¿Cómo lo ven? O sea, ¿cómo lo ves tú hoy todo este tema? es que es un tema, es que lo puedes ver desde muchas perspectivas, sí. O sea, tenemos una historia porque esto no es nuevo, ¿eh? No, para O sea, nada. porque hay quien Pareciera, dice, pero no. no, sí, porque ahora se le descubrió. No, eso Sí, exacto. tristemente hay que decirlo, no es nuevo, por lo menos desde que se empiezan a, digamos, a buscar estas alternativas, o sea, digamos, el uso específicamente de la psilocibina como algo de índole médico, estamos hablando de 1948, Ok. 46, no recuerdo bien, pero justo fue porque había esta, digamos así como, son estas pruebas, ¿no? Estas alternativas, María Sabina, que efectivamente dentro de la historia, pues es pues no podemos hablar de psicodélicos, sino si no Definitivamente. hablamos de ella. Específicamente, sí ha habido ya como ciertas evaluaciones, por ejemplo, para saber, en el tema específicamente médico, que ahorita lo que tú hablas es en la parte espiritual, ¿no? Ok. O todos hemos escuchado de que sí, uno, yo fui a tal experiencia y se me abrieron así como ciertos Si me canales cambió la vida o lo y que me sea. cambió la vida. Pero la persona no tenía un problema de salud mental, Ok. pero la persona no estaba en depresión o ansiedad. Ujú, ujú, Eso también hay que tomarlo en cuenta. O sea, hay ciertas, digámoslo así, ya especificaciones, porque sí ya se ha estudiado un poquito más, todavía no se termina, pero se ha estudiado un poquito más de personas que, por ejemplo, no podrían tomar un tratamiento de esta naturaleza. ujú, Y para empezar, alguien que tiene ciertas situaciones que, por ejemplo, se parecieran o le ha pasado síntomas, por ejemplo, parecidos a la esquizofrenia. ujú. Incluso como psiquiatras, siempre cuando a mí me dicen, oye, yo puedo hacer este tipo de tratamiento, porque sí es muy frecuente ya la pregunta. Si yo sé que a lo mejor tiene cierta carga genética para desarrollar cuadros Carga psicóticos, genética. sí. Órale. Incluso, ¿sabes qué? No. Y eso es algo que no puedes saber con la historia de vida de una persona necesariamente, ¿no? O sea, si solo es genético. Me refiero a la parte donde, por ejemplo, si tú sabes y tu abuelito de tus Ah, ok, abuelos, ok, abuelos, tíos, ok. primos, papá, mamá, que son así como la parte más cercana, si alguno de ellos tiene o tuvo un diagnóstico, no, a lo mejor no muy bien establecido, porque a veces no sabemos por toda esta parte oculta, ¿no? Si el Ya. mexicano es no, Sí, antes no se sabía. Antes eso ni se registraba. cero, así de, no, pues creo que yo cuando lo pregunto, porque sí soy muy insistente en eso, así, no, pues creo que un tío, nosotros en psiquiatría siempre lo preguntamos así, oye, ¿alguien se ha perdido? ¿Alguien que haya desaparecido si no fue por una cuestión violenta? Que de repente lo encontraron y estaba ahí de homeless, una situación, Mm, no, pues sí, sí, dicen que el tío era raro,
El tío Que de loco. repente, sí, bueno, pues, pero ¿qué pasó con él? No, pues ahí anda, pero pues no, nunca pudo hacer mayor cosa, no es funcional, entonces es que mejor no. Mm, O sea, a eso nos referimos también con esa parte genética, porque no hay ya, ahorita como un ok. protocolo para estudiar genéticamente a todos los Ah, ok, pacientes. ya, entiendo. Entonces, si tenemos esas condiciones, ¿sabes qué? Mejor no. También ciertas características, por ejemplo, de personalidad. Hay personalidades que son más, digo, si ustedes lo recuerdan, porque es un poquito, más bien es muy like lo que nos dan ni siquiera Sí, en no, medicina. totalmente. Trastornos como el trastorno esquizoide, el trastorno esquizotípico, aguas, porque a lo mejor también puedes llegar a tener estas experiencias así muy alucinatorias y ya no bajarte de ahí. Ujú, Ese Sí. es el riesgo con los, en general, con los psicodélicos, ok. incluso con la misma marihuana. Sí, y más el uso que se le da ahora, que es un uso súper casual, recreativo, y pues, las dosis, ¿no? O sea, la potencia de las cepas que hoy en día Sí, se porque cultivan. ya no son las mismas de las que utilizaron los chinos, por ejemplo. Claro. Y tomando en cuenta eso, Wow. la psilocibina, bueno, en general los psicodélicos, es todo un tema incluso hasta político, igual que el alcohol, ¿no? Todos sabemos Ujú, que Al Capone, cómo fue que todo esto creció a esos niveles, pues porque había intereses económicos de por medio. ujú, Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que es marihuana, lo que es la psilocibina, sí ha habido mucha controversia ahí de por qué si es una sustancia que nos puede ayudar, por qué la Organización Mundial de la Salud sigue prohibiéndola, porque sí es cierto, si ustedes Mm, buscan información acerca de lo que la Organización Mundial de la Salud tiene hasta ahorita como algo dentro de los, digamos, establecimientos médicos como tal, no está permitido. ok. Y de entrada, lo que mucha gente piensa, porque ahí sí hay mucha mala información, es que piensan que es adictivo y no, o sea, sí hay que ser Mm, muy claros en eso. Los psicodélicos no son adictivos. mm, O sea, una adicción se define básicamente bueno, por dos cosas. Una es la tolerancia, que es ujú, necesito más ujú, para lograr el mismo efecto, como ujú, alguien que consume alcohol, que consume coca, cristal, lo que sea. Incluso los opioides. ujú, Y además que después de cierto tiempo ya tengas síndromes de abstinencia, que mm, si tú no lo tomas, no pues empiezas a funciones. sentirte así nerviosito y todo dependiendo de la sustancia. Que lo tengas que utilizar. Los psicodélicos no tienen eso. Ujú, ok. Entonces, de repente hubo ahí toda esa controversia porque lo metieron en un área, ahí sí, yo creo que ahí fue un grave error, que metieron a los psicodélicos junto con las sustancias que tienen esas características y y eso sí no es cierto. ujú. No, Sí, para que tú te puedas, claro. digámoslo así, morir. O sea, si yo tengo dos botellas y me las echo ahorita de alcohol, seguramente me va a dar una congestión alcohólica y a lo mejor sí me puedo morir. Para que yo pueda tener esa reacción con un hongo, bueno, necesitaría, Muchísimo. y antes de eso, Sí, no, no vas a poder. Siente, sí. Claro. no se puede. Entonces, ahí sí hubo ese detalle y la realidad es esa, sí hay que aceptarlo. Los psicodélicos no causan adicciones, Mm, no hay forma. ok, Pero eso no quiere decir que sean inocuos tampoco. ok. Que sí tenemos que tener mucho cuidado con su uso. Es lo que te iba a preguntar, o sea, porque, a ver, estamos viendo como, pues son sustancias que tienen, o sea, anecdóticamente, si lo quieres decir, de anécdotas de miles de años, Ujú, un efecto positivo en muchas personas, ¿no? Parece que no son adictivas, ujú. como que tienen una dosis bastante tolerable, o sea, no, o sea, tienes un rango de dosis muy seguro, por decirlo de alguna Sí, manera. ya existen las microdosis, Exacto, ¿no? las macrodosis. Exacto. Ahora ya hay estudios con microdosis y macrodosis. Y, Sí. o sea, ¿y entonces qué dirías tú que nos falta? Porque siguen siendo sustancias categorizadas como si fueran Sí. drogas peligrosas, Sí, ¿no? cierto. Eh, Podríamos argumentar que el alcohol es hasta más peligroso. Entonces, ¿qué nos falta como para decir si hay que usarlas como como esto que dices ahora, que el yoga, la meditación ya está integrada al repertorio terapéutico? ¿Por qué los psicodélicos todavía no? ¿O sí, ya crees que ya se puede? No, yo creo que no. Ok. Faltan muchas cosas. Para empezar, por todo lo que vamos a llamar así como la manufactura de lo que básicamente son las dosis. Es bien difícil. Mm, Incluso las personas que lo usan, digo, yo sé que, insisto,
eso todavía no está legalmente permitido. Hay médicos que ya tienen estas prácticas aquí en México, que incluso yo he sabido de algunos que se han ido a entrenar a Estados Unidos. Sí, En Estados Unidos hay existen programas. escuelas, Sí, Harvard tiene uno de ellos, que creo que según yo es el que tiene más tiempo funcionando. eh, Tienen muchos cuidados, o sea, de sí. entrada desde el análisis del mismo terapeuta también. Hay un estudio, por ejemplo, muy peculiar que habla sobre el sesgo que implica quién te está dando la terapia psicodélica. Ok, Ujú. claro. Porque si esa persona ya no se encuentra en adecuadas condiciones, ¿cómo vas a dimensionar esa terapia en cuanto Sí, al... que tanto es terapia realmente, ¿no? Entonces ya de entrada ahí ya hay un Ok, montón de sesgo. La ok. otra es ¿y cómo vamos a medir las cantidades? Realmente no existe ahorita esa posibilidad, esa infraestructura de, a ver, ok, ¿cuántas microdosis? ¿Cómo? ¿No? O sea, es como un cálculo ahí medio, como decían, a ojo de buen cubero. No, tampoco. Mm, O sea, eso ya como de forma inicial, todavía falta mucho por hacer. Sí. Yo creo que va a ser una alternativa relativamente buena, bien, ahora sí que bien establecida, infraestructura, como cualquier medicamento. Ustedes y yo lo sabemos, para que podamos tener un medicamento nuevo, ¿cuánto tiempo necesitamos? Como 20 años. Sí, muchísimo, Necesitamos muchísimo. pasar por estudios, y no nada más en animales, también en seres humanos. Ujú. O sea, hay diferentes etapas dentro de un medicamento para que ya sea algo que prácticamente cualquier persona sin ningún riesgo pueda llegar a tener. Digo, sabemos que todos los medicamentos también tienen efectos ujú, secundarios, pero de entrada, esta estructura, digamos, a nivel terapéutico todavía no la tenemos. mm. Claro. Nos da para hablar todo un capítulo de esto y me encantaría tener otro capítulo en el que tratar medicina psicodélica, los nuevos alcances, a dónde podemos llegar. Em, Sí, pues es un temazo que es apenas un estamos. temazo, me encantaría poderlo platicar, poder hablar más sobre psicodélicos con alguien pues que lo practique. Por ahora nos dio mucho gusto recibirte. Ay, muchas gracias. Al contrario. Una gran Gracias. plática. Como siempre, yo me quedo con más No, preguntas. es que hablar de salud mental, bueno, vamos a estar 3 días Sí, ahí, Sí. sí, totalmente, sí, totalmente. no, es que la historia de la salud mental, digo, a mí me gusta más llamarlo como salud mental, porque psiquiatría todavía, lamentablemente es todo el tema Sí, estigmatizante, pues ya es innegable, ¿no? O sea, Mm, todos tenemos que sí, saber sobre salud mental, 100%, claro. sobre el bienestar. Yo creo que 100%. ustedes han hecho mucha labor en cuanto a este término que ahora define básicamente a la buena salud mental, Mm, el bienestar. Y no ujú, nos podemos negar, seamos médicos, trabajemos en otras áreas, es importante estar bien informados, porque lo primero como médicos es no dañar ujú. también. Sí. Pues Pues doctora, nos ojalá. encantaría tenerte para hablar más del tema. Sí, súper. Sí, un último consejo a la gente que nos escucha, ¿cómo podemos cuidar nuestra salud mental? ¿Cuándo ir a ver a un psiquiatra o a un profesional de la salud mental? Uy, bueno, ese es un tema también muy Otro tema, interesante. Otro. un consejo rápido. No, no, no. Lo que pasa es que sí hay como varios parámetros y hay uno en especial que ocupamos los psiquiatras, que es una palabra que viene en todos los, digamos, manuales diagnósticos de Ok, tratamientos por enfermedades. Cuando nosotros estamos perdiendo nuestro funcionamiento, ok. Entonces sí está interfiriendo ya sí, con tu tenemos capacidad. que buscar apoyo. Funcionamiento quiere decir si de repente, ok, a lo mejor tuve alguna pérdida y hablando desde trabajo, cambios emocionales, sobre todo hablábamos de pues las rupturas. Ujú, Si yo, digo, obviamente hay que pasar por procesos de duelo, todo, la vida implica pues un montón de cambios. Pero si yo no puedo regresar después de cierto tiempo a mi funcionamiento, digamos, común al que yo estoy acostumbrado, porque la palabra normal es otra que casi yo nunca utilizo. sí, No hay un de acuerdo. funcionamiento normal. El mismo Freud decía que la normalidad era una fantasía del hombre, y yo creo que sí, somos muy Eso, diversos. gran frase. Sí, sí, está increíble. Somos muy, muy diversos. Tenemos que ir conociendo esto de el funcionamiento. Si yo no puedo regresar a un nivel de funcionamiento que era el mío, el adecuado, que a mí me hacía sentir bien, hay que buscar ayuda. Ok, Sí puede ser, y ok. lo puede ser en cuanto a lo mejor puedo ir primero con un psicólogo, pero si ya tengo ciertas características,
sí es importante atenderme en salud mental, en psiquiatría, porque, insisto, los psiquiatras evaluamos en general a la persona, a mí me gusta esa palabra, de forma holística. Primero tengo que descartar que haya otras condiciones médicas. No todas las personas necesitan medicamentos, eso es muy importante. 100%. Que luego creen que ya psiquiatras igual me va a dar forzosamente medicamento, y no es así. Ahí Ok. tenemos terapias, ¿no? De diferentes tipos, ¿no? De Mm. acompañamientos, desde psicoterapia, otra parte que sería interesantísimo, la terapia electromagnética transcraneal, que también Mm. es todo un tema. Yo les sugiero, Sí, sí. no, hay mucho Es gran tema, que decir, por sí, supuesto. que funciona. Claro. Entonces, sí, no, hay que atendernos, porque pues no hay salud sin salud mental. Ujú. Y hay opciones, ¿no? No todos son fármacos. No, por supuesto que no. De hecho, en psiquiatría de verdad estamos haciendo muchísimas cosas para que no todo sea fármacos, de verdad. Claro. Sí. Eso es maravilloso. El Wow. ejercicio, ya saben, ¿no? Entonces, ejercicio, dormir bien. Dormir bien, ya lo hablamos el en un medicamento capítulo. ahora sí que el alimento y el medicamento es esencial para el cerebro. Si no duermes, puedes desarrollar un semitrastorno y dormir lo quita. Puedes morir si no duermes. Totalmente, totalmente. Si no comes, hasta eso no hay tanta bronca, pero si no duermes, 100%. tu cerebro puede sufrir mucho, Wow. efectivamente. Pues qué padre escuchar que la psiquiatría quizá no es lo que creemos, ¿no? Que es esta aproximación totalmente medicamentosa, farmacológica a las cosas y que se está expandiendo de esta manera, la verdad. Me Pues encanta primero saber. tenemos que descartar que haya otra cosa, ¿eh? Eso es muy importante. Ok. Eso es lo que hacemos los psiquiatras. Si necesitamos medicamento también, y no es para siempre el medicamento, ¿eh? Mm, Hay muchos tratamientos que son nada más por cierto tiempo, siguiendo ciertas condiciones. Siempre me acuerdo de Jaime cuando le digo a mis pacientes, a ver, es como si usted tiene su placa, ¿a poco se la quitan al siguiente día o a los claro. 15 días? No, son varios meses. Me encanta ese punto también de que, o sea, el diagnóstico de un tema mental a veces es lo último. O sea, Sí. tienes que descartar que no hay otro tema más orgánico, físico, ambiental, ¿no? O sea, creo que eso es porque ahora nos vamos directo al diagnóstico psiquiátrico ya. Y no, Wow. no es así. De hecho, también, digo, es importante ponerlo así. No es que estemos de moda, porque está de moda. No, de hecho, lo que no queremos es que Es siempre el de moda. diagnóstico esté de moda. Sí, Y cuando una sí. persona llega al hospital psiquiátrico, yo estoy encargada de un área de urgencias, básicamente. Lo que siempre les digo, incluso a los demás médicos, que luego nos mandan pacientes que están complicados por otras cosas y que coincidió con lo de la salud mental, es, a ver, es que básicamente un psiquiatra recibe a un paciente completamente sano, excepto por la salud, Padrísimo. mental. Eso es Tiene una que gran, descartar lo demás. eso me parece un gran mensaje final también. Sí. Y es muy importante que como gremio médico en general lo sepamos, porque podemos ayudar al paciente impresionante. Sí, muchas gracias por acompañarnos. No, ¿Dónde al te contrario. encontramos? Bueno, estoy en Cuernavaca también. Ok, Andamos de aquí para allá, Torre Médica de Cuernavaca, aquí en Ciudad de México, en un grupo, ya tenemos casi 10 años de existir, se llama Neurofit, estamos en División del Norte 4221. perfecto. Ahí nos encuentran, ahí tenemos algunas páginas de Google, ahí estamos. Somos un Neurofit. grupo de psiquiatras, somos como 10 psiquiatras más o menos, psicólogos de diferentes modalidades, entonces ahí estamos para servirles, para quien lo necesite. Muchísimas gracias. Muchas Al gracias. contrario, muchas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta. Hay que hacer mucho. Sí, gracias por acompañarnos en este episodio de Salud Mental. Nos vemos la próxima semana con otro episodio. Nos vemos.